Durante 4 años fui la amante de un hombre rico y mimado, pero ahora estoy embarazada. Le pregunté si le gustaban los niños y él respondió fríamente que no, que los odiaba. Luego se dio la vuelta y fue a recoger a su primer amor embarazada al aeropuerto. Sintiendo un frío helado por dentro fingí mi muerte y escapé aún embarazada. Criar a un niño era muy caro. Así que para llegar a fin de mes comencé un blog de mamás en línea, pero accidentalmente mostré mi cara. Esa noche un grupo de personas vestidas de negro rodeó mi edificio, incluso bloqueando la puerta para perros de atrás. Me arrinconó y dijo, Mali, ¿te atreves a declararte viuda en línea? Y entonces mi hija asomó por detrás de la puerta y dijo, Señor, mi papá no está muerto, solo es un gran imbécil irresponsable. Grité, silencio, pequeña dama, soy Mali. Un canario dorado muy dedicado. Hace 4 años Steve me rescató durante una terrible tormenta cuando apenas aguantaba y de ahí terminé en su cama. Todos dicen que Steve es insensible y nunca sale 2 veces con la misma chica, pero me dejó vivir en su lujosa mansión durante 4 años, 5,000 noches con él, más o menos. Gracias a él entré en el círculo de élite, comprando y gastando con personas de la alta sociedad. En este momento ellos eligen ropa para sí mismos mientras yo compro artículos para esta noche según sus órdenes. Justo cuando compré una pieza de seda, mi teléfono sonó, demasiado barato, no es de la mejor calidad, devuélvelo. Ese imbécil incluso monitorea mis compras en tiempo real con exigencias tan altas, pero está bien, eres mi sugar daddy, así que lo dejaré pasar. Cuando elegía enojada un segundo artículo vi un cartel de una mujer impresionante que decía portavoz Mandy. Y automáticamente dije el nombre en voz alta. De repente escuché una voz mecánica en mi cabeza diciéndome que activé una palabra clave y que soy una villana en una novela. Me sorprendió tanto que no recordaba qué historia era, solo que esta villana finalmente tenía una hija. Pensé que Steve siempre tomaba precauciones cuando estábamos juntos. ¿Cómo podría estar embarazada? Sería una estafa extravagante. Después de comprar regresé a la mansión y vi a la nieta de la criada Lisa jugando en mi habitación con un kit de costura. Había perforado agujeros y enhebrado una larga tira de condones. Claramente los que usamos antes fueron manipulados y eso me dejó sumida en mis pensamientos. Caí en un sueño tan profundo esa noche que ni siquiera noté que Steve regresó. Después de ducharme, su cuerpo fuerte y delgado se deslizó junto al mío en la cama. Y la calidez de su aliento y sus pequeños besos en mi cuello me hicieron retroceder. ¿Qué estás pensando?, preguntó Steve con voz ronca y perezosa, su peculiaridad cuando se emociona. Como hombre que normalmente tiene el control, necesita que yo ceda primero, pero a pesar de sus caricias esa noche mi mente seguía perdida. Steve, molesto, me agarró de la cintura y me acomodó sobre su pecho. Me reí por las cosquillas y al final lo miré con ojos llorosos. Frunció el ceño pero al ver mi expresión preguntó suavemente qué pasaba, que le dijera si algo me molestaba. Recordé la voz mecánica de la tarde y dije, ¿planeas casarte? Esa voz había dicho que yo era la villana obsesionada con casarme con Steve, el protagonista masculino, mientras él solo me complacía físicamente y sus verdaderos sentimientos eran para Mandy, la heroína que luchaba en el mundo del entretenimiento extranjero. Cuando Mandy regresara él estaría completamente obsesionado con ella, ignorándome por completo. Los indicios estaban en toda la historia, como cuando le pregunté sobre matrimonio y su actitud se volvió helada. Efectivamente cuando lo hice su tono se volvió frío y sin calidez. No me menciones el matrimonio, no quiero volver a escucharlo. Tal como dijo la voz, no puedo escapar de mi destino de villana. Derrotada no sabía si estaba triste o aliviada de haberlo descubierto temprano. Ser un villano está bien, siempre he sido la que no tiene importancia. ¿Pero malvada? No, esa noche Steve se levantó de la cama después de decir eso y no regresó al dormitorio principal. Por la mañana supe por el ama de llaves que fumó toda la noche en la oficina. Durante las siguientes 2 semanas no volvió a casa. En ese tiempo entré a Facebook y pensé dónde vivir después de que Steve finalmente me dejara. Encontré la nueva colección de primavera y verano de Chanel y quise ordenar impulsivamente, pero recordé que soy la villana descartada sin consideración y debería ahorrar. Comenté de mal humor, demasiado caro para mí. 1 hora después Steve me envió $1 millón. Por una pregunta sobre matrimonio desapareció medio mes. ¿Cree que el dinero lo soluciona todo? Luego llegaron más transferencias, 1 millón, 1 millón, 1 millón, hasta un total de 19.999.000. Resulta que el dinero sí soluciona bastante. Me levanté del sofá.
Me maquillé perfectamente y salí. Recordé haber comprado sopa de pollo casera a un vendedor ambulante. Al llegar al último piso de la oficina escuché voces detrás de una puerta entreabierta. Mandy había regresado. ¿Lo sabías? Lo sé, respondió Steve fríamente. Por supuesto que ella te lo diría primero. Oh, también parece que sabe de tu pequeño canario. El otro hombre quería decir más, pero Steve lo interrumpió. No importa, yo me encargaré, trátame, quería seguir escuchando, pero la secretaria me interrumpió. La puerta se abrió y salió el hombre. Lo reconocí por los tabloides como amigo de infancia de Steve, pero Steve nunca me presentó a sus amigos. Así que no lo conocía. Mirando atrás probablemente era porque solo soy una villana indigna de presentaciones. Mi curiosidad me hizo mirarlo varias veces más y entonces apareció la cara helada de Steve mirándome. Pensé en esas transferencias que fluían como agua recordándome que no debía morder la mano que me alimenta. Puse una sonrisa y me acerqué. Señor Steve, ha estado ocupado con el trabajo últimamente, debe ser agotador, ¿verdad? Steve no dijo nada, cerró la puerta con llave, dio la vuelta, me levantó y me puso en su gran escritorio. Después de 4 años de encuentros cercanos, Steve me conocía muy bien. Salió de la casa mirando a otros chicos, ni siquiera miró a su propio hombre, acusó, ni una llamada ni un mensaje de texto mientras estaba fuera. ¿No me extrañas en absoluto, Mali? ¿Necesitas un recordatorio de tu casa? Apenas podía oírlo cuando los fuegos artificiales parecieron explotar ante mis ojos. Perdida en el momento, maldije entre dientes. Steve, idiota, ¿tus empleados y fanáticas saben que te gustan las orejas de conejo en la cama? Tu técnica es pésima, será tu edad. Eso fue un error. Temía que alguien afuera pudiera escuchar, así que rápidamente supliqué piedad. Steve, no eres viejo. Sus venas se hincharon cuando se inclinó y me besó con fuerza. Espera, ¿cómo lo provocó eso? No pasó mucho tiempo para que yo fuera la provocada. Estaba embarazada. Ese día mis piernas se sintieron débiles después de salir de su oficina y mi vientre tenía ese dolor familiar. Probé y salieron 2 líneas. Claramente ya había sucedido antes, como si estuviera atada a esta historia. Una voz mecánica en mi cabeza me informó que tendría una hija y luego la cambiaría con la de Mandy por celos, maltratando a los niños, y con el tiempo me atraparían. Ambos niños se acercarían a Mandy, Steve me odiaría evitándome por completo y al final yo terminaría subastada bajo tierra, viviendo una vida tortuosa. Mi cara se puso pálida. Me senté para recomponerme e inmediatamente decidí irme. Este niño es mío y no lo abandonaré como mi mamá me dejó por resentimiento hacia mi papá. Tengo suficiente dinero para apoyarnos, así que empaqué algunas cosas y salí de la mansión al amparo de la noche. Desafortunadamente, mi primer intento de fuga no salió bien. Planeaba quedarme cerca de Nueva York antes de volar, pero cuando aterricé estaba el asistente de Steve esperándome. Señorita Mali, el señor Steve dijo que se fue con prisa y debió haber olvidado algo. Así que me envió a ayudar. El asistente me ofreció un teléfono con Steve en la línea. Lo tomé vacilante y escuché su voz baja. ¿Saliste tan de repente? ¿Buscas algo de diversión? Sí, traté de actuar con calma, aburrida en casa y tú no estabas. ¿Dónde estás?, preguntó. En Alemania, manejando negocios. Pero él estaba allí por Mandy, lo sabía. Haciéndome la tonta pregunté, ¿qué negocio? Cosas del trabajo, respondió. Me quedé en silencio un momento y luego, mirando mi barriga, de repente le pregunté, Steve, ¿te gustan los niños? Él hizo una pausa antes de quejarse, no, los odio. Me sorprendió y luego me reí entre dientes, qué coincidencia, yo tampoco. No le dije que planeaba irme, él solo me miraba por posesividad. Esto comenzó en sus términos y terminaría en ellos también. Sin embargo, no estaba interesada en hacer todo el acto de fuga como en una novela, no solo porque Steve era influyente, sino porque el embarazo pronto demostraría que pasé algún tiempo bajo la supervisión de su asistente antes de regresar a Nueva York. Steve no había regresado, dijo que Mandy había vuelto ayer a Beijing y sin fotos filtradas, algo que solo él podía manejar. Esa noche esperé a que todos se retiraran y luego llamé a alguien para pedir un certificado de defunción y una nueva identidad. Llamé al mejor amigo de Steve, William, a quien había conocido en su oficina ese día.
William se me acercó en privado después diciéndome que consideraba a Mandy una hermana y me instó a renunciar, ya que Steve y Mandy estaban hechos el uno para el otro. Siempre he tenido una habilidad especial para la prudencia, de lo contrario no habría sido el canario de Steve en la jaula. Sin embargo, William quedó sorprendido por mi llamada. Obtener un certificado de defunción y una nueva identidad no fue fácil ni siquiera para él. ¿Por qué pasar por todo esto solo para dejar a Steve?, preguntó. Le expliqué mi fallido intento de fuga. William juró, ¿todavía te está vigilando, eh? Sí, respondí sarcásticamente, supongo que soy irresistible. Tengo un poco de vergüenza, respondió él. Insúltame una vez más y tal vez me quede, arruinando la preciosa relación entre Mandy y Steve. Al final, William tuvo que disculparse. Con los dientes apretados accedió a conseguirme lo que necesitaba, aunque dudaba de mis posibilidades de escapar del control de Steve. Resultó estar equivocado. El fracaso de mi primer escape me hizo ser extremadamente cautelosa la segunda vez. Después de mi viaje abrupto la última vez, Steve sospechaba, siempre había alguien siguiéndome. Después de comportarme bien por unas semanas, llamé a Steve una tarde invitándolo a cenar. No había regresado en más de un mes y las llamadas y mensajes eran escasos, con algún mensaje ocasional preguntando si me estaba portando bien, aunque siempre sonaban desdeñosos. Después de todo, la protagonista destinada había regresado, así que ya era hora de que esta actriz de reparto se fuera. Pero, para mi sorpresa, Steve aceptó mi invitación. Quizás vaya un poco más tarde esta noche, si tienes hambre, come primero. Lo entendí, pero hice un puchero juguetón. Steve, qué grosero, ¿quién deja a alguien comer solo? Pórtate bien, vale. Era la primera vez que me hablaba dulcemente fuera de la cama, su voz baja y llena de afecto me dejó aturdida. Definitivamente vendré esta noche, necesito decirte algo en persona, espérame. Está bien, respondí suavemente, interpretando el papel de la chica buena para aliviar sus sospechas. Esa tarde salí de compras como siempre, encontré a una chica en el centro comercial que se parecía mucho a mí y le pedí que se pusiera mi ropa y tomara un taxi al aeropuerto. Suficiente, tan pronto como ella entró, los hombres de Steve la detuvieron. Mientras tanto, aproveché la distracción, me vestí como empleada del centro comercial y salí por la salida del personal. Una vez a salvo en un auto privado, sonó mi teléfono, era Steve. Mirando en la pantalla la miel favorita de Mali, una ola de recuerdos me golpeó. Ese nombre venía de cuando viajé con Steve a Finlandia, me llevó a ver la aurora boreal, donde lo besé por primera vez, y cambié su nombre de contacto por ese. Tuvimos momentos dulces, incluso si la dulzura era solo mía. Miré el teléfono que sonaba sin parar, acaricié suavemente mi abdomen y la amargura en mis ojos se convirtió lentamente en una sonrisa. Steve, gracias por el cuidado y la calidez que me diste, no me arrepiento ni un poco de haberte conocido. Adiós. 8 meses después, en una pequeña ciudad costera, di a luz a mi hija Rita. A partir de ahí mi vida se llenó de una presencia que nunca pude dejar, volviéndose caótica pero feliz. Desde que nació Rita no había salido a trabajar, en parte porque cuidar a un niño sola era demasiado, y además cuando huí de Nueva York tenía suficientes ahorros. Pero cuando Rita tenía 4 años, me di cuenta de que no podía vivir solo de mis ahorros. Aunque Rita era dulce y obediente y solo quería lo mejor para ella, me sentí culpable porque fue mi elección egoísta la que la llevó a nacer sin un padre. Después de pensarlo un poco, abrí una cuenta en las redes sociales como mamá bloguera para compartir sobre mi hija. No esperaba mucho, pero Rita era tan adorable que rápidamente se convirtió en una sensación popular en Internet. Cada vez que publicaba fotos y videos de ella, las vistas y los me gusta se disparaban. Pronto me convertí en una gran influenciadora con más de 1 millón de seguidores y comencé a transmitir en vivo. Nunca mostré mi cara en las transmisiones, siempre usando una máscara, en parte por culpa, lo que solo hizo que la gente tuviera más curiosidad sobre mí. Algunos incluso bromearon preguntándome si era una novia fugitiva perseguida por algún pez gordo. Nunca respondí y solo lo descarté, hasta que un día, mientras transmitía, Rita accidentalmente me quitó la máscara mientras rebotaba y el chat explotó con innumerables mensajes, la mayoría felicitando mi apariencia.
Rápidamente me volví a poner la máscara pensando que unos segundos de exposición no harían daño, pero un mensaje me congeló. ¿Soy el único que piensa que la mamá de Rita se parece a la mujer en el fondo de pantalla del teléfono de Steve? Aterrorizada, terminé la transmisión de inmediato. Después de calmar a Rita, me retiré al estudio y abrí mi computadora. Esa fue la primera vez en 5 años que busqué noticias sobre Steve. Él siempre odió ser el centro de atención, así que casi no había nada que encontrar. Pero con mi intensa búsqueda me topé con una pequeña publicación de una cuenta que mostraba una reunión de negocios. En la foto no tan clara, un hombre alto y apuesto estaba en las sombras inclinando ligeramente la cabeza hacia su teléfono, la tenue luz suavizaba su contorno y revelaba intensas emociones en sus ojos. En la pantalla había un perfil lateral borroso de una mujer sonriendo mientras sostenía una cereza roja brillante con delicados dedos. Muchos estaban adivinando la identidad de la mujer. Algunos de los fanáticos de Mandy insistían en que era su hermana y especulaban que ella y Steve tenían un matrimonio oculto y un hijo. Pero yo estaba aturdida porque la mujer en la foto era yo a los 21 años, cuando acababa de convertirme en la mujer mantenida de Steve. ¿Por qué Steve tendría mi foto como fondo de pantalla? No podía entenderlo y decidí no pensar en ello. Ese había sido mi lema desde que dejé a Steve. Habían pasado los años convirtiéndonos en los extraños más familiares. Me dije a mí misma que si él no me amaba cuando yo lo amaba, ya nada de él me importaba. Rápidamente publiqué una declaración en mi cuenta enfatizando que soy una madre soltera que está criando a Rita sola y que su padre ya no está en la foto. Afortunadamente, la sociedad actual es más tolerante y, después del anuncio, los fans me enviaron mucho ánimo. Pensé que el problema terminaría ahí. Pero esa noche, al regresar de la tienda con Rita, sentí que algo andaba mal en el vecindario. Los abuelos y abuelas que solían jugar al ajedrez o refrescarse afuera ya no estaban. Los guardias y la seguridad también faltaban y no había ni un alma a la vista. Rita me agarró la falda con fuerza susurrando, «Mami, ¿por qué está tan tranquilo?» Yo también tenía miedo. Levanté a Rita y rápidamente subí las escaleras. Una vez dentro, noté que los zapatos que había dejado junto a la puerta estaban un poco fuera de lugar. Alguien había estado allí. Me sobresalté. Pensar en aquella voz mecánica de hace 5 años cruzó por mi mente otra vez. La aparición accidental de hoy en la transmisión en vivo. Este es un mundo sacado directamente de una novela. Mandy no se enterará de Rita y enviará gente tras nosotras, ¿verdad? No estaba dispuesta a jugar con la seguridad de mi hija, así que rápidamente la envolví en una chaqueta y la cargué, escabulléndome por la parte trasera del edificio. Pero la puerta trasera del complejo estaba cerrada con llave y, aún peor, incluso la pequeña puerta para perros estaba bloqueada con pilares de concreto. Me quedé totalmente estupefacta. En ese momento, un sonido de numerosos pasos perfectamente sincronizados vino desde atrás. Un incontable número de guardaespaldas con trajes negros se acercaban formando 2 filas ordenadas. Esteve, con un abrigo gris oscuro, apareció al final de la línea. En el momento en que su mirada fría y sin emociones se encontró con la mía, pensé que estaba en un gran problema. Rita tiene poco más de 4 años y come bien y crece rápido, así que ya está bastante pesada para cargarla frecuentemente, pero en ese momento la abracé con más fuerza aún, temiendo relajar mi agarre. Ella gruñó suavemente, «Mami, tus brazos me están apretando». No pude encontrar mi voz e instintivamente di un paso atrás, pero no había salida. Cuando llegué a la pared, Steve ya se alzaba sobre mí. Ese cuerpo alto que una vez me hizo sentir tan segura ahora solo me ponía nerviosa. Tragué y traté de actuar con calma. Señor Steve. 4 años, 8 meses y 17 días. Su voz era baja y fría. Me quedé perpleja y luego lo escuché reírse. Mali, seguro que sabes correr, ¿eh? Vamos, corre, intenta correr ahora. Rita se retorció en mis brazos queriendo levantar la cabeza. Mami, me estoy asfixiando aquí. Era extraño que mi hija, que normalmente tiene miedo de hasta los gatos, no tuviera miedo del intimidante Steve. Con una sonrisa descarada, se me escapó de los brazos, trotó hacia él y lo miró diciendo, «Vaya, señor, es tan alto y guapo, ¿tiene esposa?» Me apresuré a taparle la boca a Rita, pero en cuanto me moví, Steve debió pensar que estaba huyendo y, con una zancada larga, me atrajo hacia él.
su otro brazo rodeó mi cintura y quedé presionada contra él. La familiaridad después de casi 5 años me golpeó como una descarga eléctrica y rápidamente lo empujé, pero después de unos pocos intentos sentí que mis mejillas ardían. Si tan solo tuviera un arma, realmente me gustaría dispararte. Esteve refunfuñó en mi oído, bueno, el arma natural de un hombre, nacida para ti, ¿la sentiste? Solo eso es suficiente para acabar contigo, Mali. Me debes casi 5 años, ¿cuántos disparos vale eso? Casi pierdo el equilibrio. Tú. Imbécil. No pude responder a sus preguntas vulgares y no me atreví a apartarlo, así que torpemente dejé que me abrazara mientras subíamos las escaleras. Rita nos siguió, curiosa como siempre. Tal vez por la multitud y la conmoción, la vecina Sara abrió la puerta. Mali, ¿quién es ese contigo? Esteve me rodeó con el brazo y respondió casualmente, soy el padre de su hijo. Los ojos de Sara se abrieron como platos. ¿El padre de tu hijo? ¿No dijiste que eras viuda, Mali? La puerta se cerró. La ira reemplazó la frialdad en la expresión de Steve. Mali, ¿estuviste en línea llamándote viuda? Rita, que venía con agua, se asomó y agregó, de ninguna manera, señor, mi papá no está muerto, es solo un gran idiota que no aprecia a mi mamá. Más te vale no ser como ese idiota. Luego Steve se sentó en la sala de estar. Intenté incitar al señor. Esteve, se hace tarde, ¿vale? Has estado huyendo durante 4 años, 8 meses y 17 días. Su mirada se suavizó cuando se posó en Rita. ¿Quieres venir con papá? Antes de que pudiera decir algo, mi hija ya había corrido hacia él y se sentó en su regazo. La primera vez que vi a Steve con un niño no encajaba con su comportamiento habitual. Mientras bromeaba con Rita, de repente me preguntó, ¿sabe la niña quién es su padre? Inmediatamente respondí, señor Steve, hay un malentendido. Rita tiene 3 años y medio. Su padre falleció en un accidente hace 2 años. Cambié mi identificación, por lo que la edad de Rita también era diferente. Steve no me volvió a mirar, solo le pellizcó la mejilla a Rita. ¿Escuchaste? Tu mamá dice que tienes 3 años y medio, pero dijo que no puedes comer pastel hasta que tengas 4 y medio, así que no puedo comprarte nada. Rita sacudió la cabeza con fuerza. Eso no es cierto. Mami solo estaba bromeando. Tengo 4 años y 8 meses, puedo comerlo. Steve me miró otra vez con ojos fríos. Finalmente entendí por qué mi hija era tan inteligente, a veces ni siquiera yo podía seguirle el ritmo, resultó que lo heredó. El rostro frío de Steve durante toda la noche finalmente mostró algo de calidez. Suavemente y un tanto torpemente convenció a Rita, ¿quieres un papá? Rita estaba a punto de hablar cuando sonó el teléfono de Steve. Mientras descansaba sobre la mesa, la pequeña y curiosa Rita contestó por accidente. Una voz de otra niña llegó a través del teléfono, papá. Me congelé. Rita también se quedó atónita. La llamada se colgó rápidamente, pero Rita ya había reaccionado, haciendo pucheros, señor, mentiste, tienes una hija. Rita ya no te quiere. Se frotó los ojos llorosos y corrió hacia la habitación. Verla llorar me dolió por dentro, así que corrí tras ella y cerré la puerta. La abracé y traté de consolarla mientras Steve tocaba desde afuera. Rita, abre la puerta y deja que papá te explique. ¿No se trataba de esa llamada? No quiero escucharlo, lo interrumpí, sintiendo un agravio inexplicable creciendo en mi pecho, amargo e incómodo. Señor Steve, admito que me escapé hace 4 años y podría haberlo engañado después de gastar tanto de su dinero. Pero como ya tiene a Mandy e incluso un hijo juntos, ¿podría dejar de buscarme, dejar de lastimar a mi bebé? Durante esos 4 años podría haber sido su mujer mantenida, pero yo, Mali, me niego a ser la otra mujer. La voz de Steve se volvió más baja. ¿Cómo sabes acerca de Mandy? ¿Te dijo algo? Entre lágrimas respondí, sé que la amas. Lo sé todo. Mali, no es así. Entonces, ¿qué es? Dímelo si te atreves. Lo desafié desde detrás de la puerta. Yo amo. Esteve comenzó, pero no terminó.
Me pareció escuchar un sonido ahogado afuera, seguido de un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo. Cuando tranquilicé a Rita y abrí la puerta, no había nadie. Era como si Steve nunca hubiera estado allí. Después de ese día, Steve no volvió a buscarme. Supuse que se había dado cuenta de que sus sentimientos por mí eran solo posesividad y que simplemente estaba molesto porque no podía tenerme. Debe haber regresado con Mandy y su hija. Seguí viviendo con mi hija. 2 semanas después celebramos el cumpleaños de Rita e invitamos a algunos amigos del jardín. William también vino de Nueva York. Hace más de 4 años me ayudó a escapar de Steve e incluso se negó a aceptar dinero después. Cuando nació Rita, me ayudó mucho ya que yo estaba sola en un país extranjero. William tiene una lengua afilada, cada vez que me ve, se burla llamándome seductora, pero en el fondo entendía que, siendo amigo de la infancia de Steve y tratando a Mandy como una hermana, probablemente no creía que yo fuera una gran amante. Aunque me ayudó por la felicidad de Mandy, aún estoy agradecida. Esta vez trajo un valioso regalo para el cumpleaños de Rita. Mientras los niños jugaban, bajé a tirar la basura y William me siguió. Molly, llamó. Sonrió y dijo, no te llamaré más seductora. Puse los ojos en blanco, seguro ya no estaba acostumbrado. Intenté caminar alrededor de él, pero me detuvo. Continuó, Rita está creciendo y los niños le preguntan por su papá, ¿has pensado en buscarle uno? Tenía prejuicios contra ti, pero después entendí que lo tuyo con Steve no era lo que pensaba. Sé que te gustaba, por eso estabas con él. Y sé que eres una chica amable y optimista. Molly, ¿qué tal si me consideras como papá de Rita? Antes de que pudiera terminar, una figura alta salió de la oscuridad y golpeó a William en la mandíbula. No me di cuenta de cuando llegó Steve. La animaste a huir, ahora intentas robármela, ¿crees que eres apto para ser padre de mi hija? Steve levantó a William y lo golpeó sin piedad, haciéndolo sangrar. Me apresuré a detenerlo. Basta, intentas matarlo, Steve, detente. Steve agarró mi muñeca con fuerza contenida. Ven conmigo. Pensando en Rita arriba, en sus lágrimas esa noche, le grité, suéltame, Steve, ¿por qué golpeas a William? Al menos él cuidó de Rita, ¿qué has hecho tú como padre? Tienes a Mandy y a una hija. Deja de volver a mí. Si la amas tanto, ámala bien. Rita y yo no necesitamos tu amor a medias. No la amo. Steve me sostuvo la muñeca, sus ojos rojos fijos en mí. Nunca la amé. Molly, escúchame bien, nunca amé a Mandy. Te amo a ti. Mientras hablaba, su respiración se volvió pesada y sus ojos más rojos, como alguien que se queda sin aire. Cada palabra parecía asfixiarlo más. Sorprendida, noté lo pálido que estaba. Antes de que pudiera responder, su agarre se aflojó y la figura alta cayó frente a mí. Steve fue llevado de urgencia a emergencias. Me senté en la sala de espera escuchando a su asistente explicarme todo. Señorita Molly, en realidad el señor Steve ha estado así por un tiempo. De hecho, no se sentía bien desde hace más de 4 años, antes de que te fueras. Parece que cada vez que está cerca de ti o cuando actúa con calidez contigo, no se siente bien. Durante el tiempo en que estuviste fuera, el señor Steve no volvió a verte durante más de un mes porque realmente no se sentía bien. Incluso hace un mes, cuando los vio a ti y a Rita, el señor Steve se desmayó afuera de la puerta del dormitorio. Antes de desmayarse, nos hizo un gesto firme diciéndonos que no les hiciéramos saber que el señor Steve había estado en el hospital recibiendo tratamiento durante todo el mes. Hoy es el cumpleaños de Rita y el señor Steve no pudo resistirse a salir del hospital para echar un vistazo. Estaba distraída escuchando. Mientras tanto, después de 5 años, esa voz mecánica en mi cabeza finalmente habló de nuevo. Decía que era la 3.912 vez que el protagonista masculino se resistía a la dirección de la trama de este mundo. El protagonista sufrió 1.789 descargas eléctricas y advertencias de falta de aliento por el papel secundario femenino tóxico. Se detectó un colapso en la dirección de la trama. La línea romántica entre el protagonista masculino Steve y la protagonista femenina Mandy colapsó.
El protagonista masculino se encuentra actualmente en una condición crítica, lo que desencadena una alerta especial del sistema. Recuperación y reconstrucción del sistema en progreso. El valor de vida del protagonista masculino se está recuperando. En el monótono desvarío del sistema lo aprendí todo. Resulta que Steve comenzó a sentir algo por mí cuando lo conocí por primera vez, pero él es el protagonista masculino y yo solo soy un personaje secundario. Que él sintiera algo por mí significaba que se estaba resistiendo a la historia de este mundo. Mientras estuvo conmigo todos estos años, tuvo innumerables momentos de incomodidad. Al principio los medicamentos y las inyecciones lo ayudaron a superarlo. Pero una vez, cuando casi no podía ser reanimado, descubrió la existencia del sistema. Se enteró de que él era el protagonista masculino y que yo era un personaje secundario. Sabía que su protagonista no era yo. Durante puntos posteriores de la historia, como cuando se suponía que debía ir a Estados Unidos a pasar una noche con Mandy, se mantuvo leal a mí, alterando la trama, y Mandy terminó con su medio hermano. La hija de Mandy no era suya sino de su hermano. Después de que un accidente automovilístico le quitara la vida a su hermano, le confiaron el cuidado de Mandy y fue entonces cuando el sistema lo instó a casarse con ella. Aún así, Steve se negó. Para entonces ya estaba teniendo frecuentes episodios de asfixia y desmayos. Aún así, nunca me echó ni se dio por vencido conmigo. Nunca me lo mencionaron. Cuando quedé embarazada y huí, lo hospitalizaron con frecuencia y el viaje a Alemania fue para recibir tratamiento cardíaco. Estos años siguió buscándome sin importar lo mal que se sintiera. Estaba apostando. Apostó que, siendo el protagonista masculino, si moría, el mundo colapsaría. Me amaba lo suficiente como para arriesgar su vida por ello. El sistema intentó innumerables veces persuadirlo. Hay millones de mujeres según el sistema. Cásate con Mandy y luego podrás divertirte con otras mujeres. ¿Por qué insistir con Mali? ¿Por qué? Steve, eres un gran tonto. Nadie en este mundo es más tonto que tú. Me quedé en el hospital con Rita cuidando a Steve. También le dije a Rita que la niña que hablaba por teléfono llamaba papá a su primo, no a Steve. La niña estaba encantada de descubrir que Steve era su padre. El vínculo padre-hija es increíble, no habían pasado mucho tiempo juntos, pero aún así se acostumbraron y se quisieron mucho. Después de medio mes de reconstrucción del sistema, él despertó. El médico dijo que todas sus pruebas eran normales, sus problemas cardíacos habían desaparecido por completo y ahora estaba muy sano. Al escuchar eso desde fuera de la sala de consulta, mis ojos se llenaron de lágrimas. Me di la vuelta, cubriéndome la boca, solo para ser envuelta en los brazos de un hombre todavía con su bata de hospital. Steve apoyó su barbilla en mi cuello, me besó y dijo suave pero firmemente, ganamos. De ahora en adelante nadie podrá separarnos de nuevo. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Lo abracé fuertemente. Steve, lo siento, te entendí mal. Steve tomó mi cara y besó mis lágrimas. Eso depende de mí. Debí decírtelo directamente y no ocultarlo, haciendo que tú y nuestra hija enfrentaran el mundo solos durante 5 años. Cambiaré, lo prometo. Por favor, perdóname, dame otra oportunidad. De repente me soltó, sacó una caja de terciopelo rojo de su bolsillo. Dentro había un anillo con una gema muy preciosa. Sabes, siempre he llevado este anillo conmigo. Si pudiera ganarle al sistema, tener un cuerpo sano, te lo propondría a ti. De lo contrario, con la muerte acechando, no podría comprometerme. Mali, ¿te casarías conmigo? Steve se arrodilló sobre una rodilla. Reí y lloré al mismo tiempo. ¿Quién propone matrimonio en bata de hospital? Y sin zapatos. Steve, estamos dentro del consultorio del médico y hay mucha gente mirando, dije nerviosa, mirando a mi alrededor. ¿De verdad eres así de descarado? Steve levantó la mirada hacia mí firmemente. Di que sí o si no. Pensé que diría que no se levantaría, pero luego frunció el ceño y dijo fríamente, haré que William, ese bastardo, se quede en Sudáfrica para siempre, ¿me crees? No pude evitar reírme. Tomando el anillo, me incliné y lo abracé.
Sin flores, no es la propuesta que soñé, pero señor Steve, si es usted, es perfecta en cualquier forma. Te amo. Steve me rodeó con su brazo firmemente y me besó profundamente. Vete a casa primero. Hice que mamá recogiera a Rita. Después de todo, el arma natural de un hombre necesita algo de uso, suspiró juguetonamente. O funcionará mal. Me sonrojé profundamente. Epílogo de Steve. William, al principio fui a ver a Mally y le pedí que dejara a Steve. Pensé que ella diría que no, Steve le daba mucho dinero todos los meses y la trataba generosamente. Imaginé que alguien como ella, que parecía preocuparse solo por el dinero, no se marcharía. Pero me sorprendió. Una vez que se enteró de Mandy, a pesar de que estaba embarazada, decidió irse. Al principio pensé que no duraría. Una mujer sola con un recién nacido, sin marido, sin apoyo familiar. ¿Cómo podría manejarlo? Supuse que eventualmente regresaría con Steve. Después de todo, la hija de Steve era su tesoro, la niña de los ojos de su familia. ¿Quién sabía cuánto la querían los padres de Steve? Pero Mally no regresó. Fue tan fuerte criando a su hija sola, sin importar lo difícil que fuera. Lo consiguió. Nunca se rindió. Incluso se convirtió en bloguera y comenzó a ganar su propio dinero para mantener a su hija. Me di cuenta de que había subestimado a esta chica. Era más fuerte, más amable y más merecedora de amor de lo que pensaba. Solía llamarla bruja, pero me encontré visitándola más a menudo, tratando de ayudarla. Entonces supe que me había enamorado de ella. Más tarde supe que Steve era el personaje principal con un sistema propio. Pensé que tal vez Mally y Steve aún podrían tener una oportunidad. Estaba feliz por ellos, aunque fuera difícil para mí. Al final no pude contenerme y le confesé a Mally, y Steve me dio un puñetazo, así fue como Mally finalmente lo supo. Sobre todo, me alegro de que esta chica a la que una vez malinterpreté maliciosamente finalmente haya encontrado su felicidad. Sé que le debo una disculpa. Le prometí a Steve que no la volvería a ver y ahora no tengo la oportunidad de decírselo. Pero siempre le desearé lo mejor. Mally, te mereces el amor de Steve y toda la felicidad que conlleva.